Bueno, seguimos hablando del cerebro y nos habíamos quedado en este punto. ¿Hasta qué punto nuestras emociones, nuestros estados de ánimo nos enferman? ¿Están así? Bien. ¿O es un mito? No, para entender que no es un mito podemos hablar de estadísticas. El 7 de abril fue a nivel mundial el Día Mundial de la Salud Mental, que lo declara la OMS para la divulgación. Cada año se toca algún tópico y este año era justamente hablemos de depresión. Sí, claro, apareció por todos lados. Exacto. Es tan alta la incidencia de depresión y más que nada de ansiedad que supera la depresión, igual depende mucho del país, que es una cuestión más que frecuente, porque además muchos no están diagnosticados, porque creen que los síntomas que sienten se deben a otras enfermedades. Está bien, pero cuando hablas de depresión hablas de una enfermedad que uno suele relacionarla con nuestras emociones y lo que pasa en nuestro cerebro. Pero, por ejemplo, tengo apendicitis. Ajá. ¿Eso puede haber sido favorecido por un estado de ánimo, por alguno de los neurotransmisores que vengo liberando, Sí. de los que hablabas vos en el otro bloque? Claro, no. Hay cuestiones que son más directas, que regula el cerebro, y otras totalmente externas, como puede ser una bacteria en el apéndice que puede generar una apendicitis, claro, ¿sí? O una cuestión arterial a partir de la alimentación a nivel intestinal que lo puede alterar, ¿sí? No, por eso hay que diferenciar bien. No es que todas las enfermedades es a partir de una mala regulación que tiene el cerebro sobre el sistema inmune. Eso de, seguro tenías las defensas bajas porque estabas muy ansioso. Depende, se analiza en una cuestión sistemática. Como todo diagnóstico médico, uno tiene que hacer diagnósticos diferenciales y acertar en forma precisa, porque si te equivocás y hay un factor, lo que se le llama en realidad que todo es orgánico, pero es una cuestión puntual, como una apendicitis, y te equivocás, y quizás no haces la cirugía que tenías que hacer y es complicado. Y lo interpretaste como un dolor, como puede ser que sí, está más relacionado con, por ejemplo, la ansiedad y lo que manda el cerebro, como es el colon irritable. Es una enfermedad que está muy asociada a estados de ansiedad o depresión. ¿Cuáles son otras enfermedades o síntomas que aparecen usualmente por estados de ánimo? Frecuentes, cefalea tensional. Cuando aumenta, todo se debe a los neurotransmisores. Cuando aumenta la adrenalina, se contraen todos los músculos porque nos preparan para atacar o huir, ¿sí? El problema es que, claro, si es una cuestión de momento, es normal y va a ceder. Inclusive hay un mecanismo preparado para que eso se afloje y disminuya. El tema es cuando se mantiene en forma crónica y el diagnóstico empieza a ser trastorno de ansiedad crónico y se llama generalizado cuando se asocian todos estos síntomas. La cefalea tensional es una cefalea que muchas veces los pacientes te dicen, tengo algo acá en el cuello, algunos hasta te dicen como si fuese una vena, una arteria, no saben cómo describirlo. En realidad es músculo. Nosotros tenemos un músculo que se llama esternocleidomastoideo que se inserta bien alto, contrae toda la zona y sentís que a veces más de un lado que de otro, todo contracturado. Tenemos músculos debajo del cuero cabelludo también, entonces puede haber una compresión craneana, se llama cefalea en vincha porque aprieta, inclusive detrás de los ojos. Es cefalea de dolor de cabeza, es una cefalea moderada, que uno puede seguir con la actividad, pero muy molesta, y se puede hacer crónica, durar meses, y uno está siempre con ese dolor de cabeza, contractura. Del colon irritable también. Colon irritable, gastritis, se libera ácido gástrico frente a ese aumento de esos neurotransmisores. Decíamos recién antes del corte hasta la distribución grasa, la tendencia a una obesidad patológica. En términos generales, el cortisol acumula grasa a nivel del cuello. ¿Y el cortisol se libera cuándo? En la ansiedad crónica. Cuando uno tiene esa amenaza dando vuelta en forma continua, hay que entender que las amenazas no son cuestiones físicas. La amenaza puede ser creada por nosotros. Por ejemplo, un tipo de amenaza muy frecuente es la anticipación. Somos argentinos a ver las crisis. Cuando uno se anticipa continuamente una crisis, está bien, estás usando tu lóbulo frontal para planificar y anticiparte. Pero cuando esa anticipación es continua, continuamente te estás preparando un estado de ansiedad para esa amenaza que no llega, pero vos igual te preparás y puede durar años, ¿sí? Y liberás cortisol y van produciendo todos estos síntomas. Otro es lo mismo, no es que es exclusivo porque en realidad es por el sodio, por la sal, es el aumento de presión arterial. Problemas cardíacos. Que puede producir justamente el infarto coronario, inclusive también el infarto cerebral. Más que nada a nivel coronario. Es decir, estoy todo el tiempo, a ver cómo lo digo, veo amenazas por todas partes. Eso libera determinados neurotransmisores que me incrementan la tensión arterial y me afecta el corazón. Exacto. Pero el problema viene acá. Porque vasocontrae las arterias la adrenalina.
Pero no hace falta que sea una cuestión paranoica de que veo amenazas en todas partes. Voy a dar un ejemplo propio de ahora. Para mí esto, lo cual no debe ser para vos, para mí esto es una amenaza. La ciencia titula cosas, ¿sí? Pero es muy amplio. Las amenazas, por ejemplo, adaptarme a esta situación, cuando no lo logro, yo antes de venir para acá sentía ansiedad. Por las cámaras. Sí, por las cámaras, por ver que me tengo que mantener una atención selectiva muy importante, seguir un diálogo, tratar de no equivocarme, transmitir bien. Ahí tu cerebro liberaba... Yo creo que en ese momento más adrenalina inclusive, claro. Pero por un lado, si yo esa adrenalina la uso porque me mantiene despierto, porque inclusive te despierta, te aumenta la vigilia, te mantiene preparado para esto. Entonces yo si venía medio dormido, a partir de la adrenalina me despierta y me prepara la entrevista. Si después ese sistema va disminuyendo luego de la entrevista, es una cuestión normal y adaptativa y que te sirve. ¿Sí? El tema si está ahí, arriba. El tema es si yo salgo de acá y otra cuestión también me mantiene esa adrenalina alta, empieza a elevar los corticoides, por nombrar los dos neurotransmisores principales, y esos síntomas se hacen crónicos. Y ahí viene la patología. ¿Se sale solo con psicoanálisis o también con pastillas, con medicación? En términos generales, en los tratamientos médicos siempre se intenta, depende por supuesto todo el análisis de urgencia, ¿sí? No solamente es la patología, sino en qué etapa está, hay determinados tratamientos. Pero siempre hay que abordar primero lo no farmacológico, ¿sí? En todo lo que se pueda para evitar efectos adversos relacionados con medicación. El tratamiento psicológico, el tratamiento ambiental, que tiene que ver con el tratamiento psicológico o de la propia persona charlando con su familia, qué puede modificar de su ambiente, de esos agentes que estresan, esas amenazas, qué puedo cambiar, lo que se pueda, o por lo menos entender que ya es importantísimo que eso es una amenaza para mí. ¿Hay alguna edad en donde los niveles de estrés sean más comunes? Sí, en general las estadísticas alrededor de los 40 años es donde hay más diagnósticos de trastorno de ansiedad generalizado, que es uno de los diagnósticos más importantes en psiquiatría y en neurología. Después, pero influye todo, lo sociocultural. Por ejemplo, a términos generales, las últimas estadísticas de la OMS que salieron ahora, se publicaron mucho el 7 de abril, los países con más poder adquisitivo es muy difícil analizar esto, yo digo estadísticas, ¿sí? Son más depresivos, hay más cantidad de personas con depresión. Los países con menos nivel adquisitivo hay más ansiedad, más trastornos de ansiedad. A su vez, por ejemplo, en ambos, más en la ansiedad, predomina más el sexo femenino. No por mucha diferencia, pero la ansiedad casi estadísticamente es el doble. El doble. Sí. ¿Son muy distintos los cerebros femeninos y masculinos? ¿La mujer y el hombre somos muy distintos? Lo mismo. Tenemos genes distintos, no todos. En realidad, lo que nos diferencia a nivel porcentaje genético es mínimo, pero influyen mucho. Y influye hasta lo sociocultural. No se sabe, o sea, es muy difícil analizar si esa ansiedad es por una cuestión genética. No, los cerebros sí, es un tema muy interesante para hablar mucho tiempo, pero yo siempre digo, o sea, nosotros nacemos con determinadas cualidades dentro del mismo sexo o diferenciándonos con las mujeres, que todas se pueden desarrollar. No es que las mujeres o los hombres tenemos diferentes sectores cerebrales, son los mismos. Son los mismos. Lo que sí parece que hay una predisposición genética, hablando en general, porque hay excepciones, de mayor desarrollo y conexiones efectivas en determinadas áreas depende del sexo. Y puedo dar ejemplos, por ejemplo. Y yo inclusive, que la otra vez me cargaban por esto, porque esto es una cuestión subjetiva mía, el cerebro de la mujer para la nueva generación creo que es mucho más importante que el del hombre, las cualidades estas innatas que después se desarrollan más fácil. Por ejemplo, la empatía en general, que es la capacidad no solamente de saber qué siente el otro, sino qué piensa el otro, está genéticamente más predispuesta en la mujer, es más fácil que lo desarrolle. No es lo mismo, no es que un hombre no es empático, el hombre si entrena esa función, la ejercita, ya sea por su trabajo o porque tiene la idea de a ver cómo empatizo, va a entrenar y va a generar conexiones en esa área. Naturalmente la mujer está mejor preparada. Claro. Y el otro, por ejemplo, es la fluidez en el lenguaje. No porque hable mucho o poco, sino la calidad. Tiene más capacidad para entender el lenguaje y para expresarse. Las mujeres. Claro. Fíjense que a nivel mundial, más allá que es mínimo, pero va a haber más, cada vez más hay más mujeres presidentes, ¿sí? Y cada vez hay más CEOs, directores de empresa, mujeres. Tal es así que en Estados Unidos se empezaron a agremiar para cobrar lo mismo, porque es una locura que cobren diferente. Sí, a partir de eso,
capacidades cerebrales. Claro, porque qué mejor para un político o para un director que maneja mucha gente que tener mucha empatía y mucho lenguaje, además de la toma de decisiones. Pero parece que es más fácil entrenar el cerebro en una cuestión de planificación, ejecución, con lo más difícil la anticipación y el control inhibitorio, que es frenarme cuando hago algo mal. Pero es más fácil, pareciera, entrenar eso que la empatía. Por eso yo digo que el cerebro en realidad para esta nueva generación donde ya no es tanto la planificación, que hasta la información nos ayuda a planificar mejor, tomar decisiones más certeras, sino que ahora está qué siente el otro, ir lo más profundo, lo más abstracto, ahí sí lo más abstracto, qué comprendo de una masa, qué comprendo de un individuo. Y a partir de ahí recién empezar a planificar y tomar decisiones. Ahí las mujeres arrancan con ventaja. Pareciera que sí. Bueno, tengo tantas preguntas, pero me hacen seña que falta un minuto. Sí. ¿Es posible medir la inteligencia? Antes nos decían el coeficiente intelectual tal, pero resulta que el tipo tiene una cultura bárbara, sabe un montón, pero lo largás a la calle y no resuelve. Es así. No necesariamente, puede ser las dos cosas, pero una cosa no involucra a la otra. Primero, más que medirla, hay que definir inteligencia. Yo lo defino, no lo defino yo, lo define la ciencia en general, también ese es un nuevo paradigma. Lo podemos definir como la capacidad de adaptación, no como alguien que es virtuoso. Vos podés ser muy virtuoso en algo, Mozart puede ser muy virtuoso, tocando el piano y componiendo, y ayudó a la historia de la humanidad con sus composiciones, pero no significa que la definición inteligente quizás no tuvo una buena vida, no la desarrolló bien, no tuvo un buen balance cognitivo, no tuvo un buen balance entre su familia, sus objetivos de vida generales, no la pasó bien, más allá de que fue un virtuoso en algo. Vos podés ser muy virtuoso y a su vez esa virtuosidad, en la pelea entre lo que se nace y lo que se hace, parece que predomina cada vez más lo que uno se hace, lo que uno se ejercita y se entrena. Mozart, Beethoven, Messi, todo empezaron a los 4 años, 3 años. Y no es casualidad, ¿sí? No es que se hicieron virtuosos a los 15. Hay mucho entrenamiento detrás. Y puede ser más la genética, ¿sí? Entonces, la definición de inteligencia es capacidad de adaptación. El que mejor se adapta es lo que podemos llamar inteligente. ¿Cómo se mide eso? Justamente hay un déficit importante, porque antes se pensaba que era la virtuosidad, que es lo que es el IQ, el coeficiente intelectual. Te mide determinadas cuestiones muy puntuales, lo que no significa que vos seas un adaptado, más que nada a la sociedad, que el ser humano no puede vivir sin sociedad. Clarísimo. Hugo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Un gusto.